Mutación topacio. No te pierdas en el día de hoy, primeramente, sus particularidades como mutación y luego nos adentraremos en las características específicas de los negros topacios, su estándar, sus cruces. No te lo pierdas hoy en El arte de los pigmentos. El surgimiento de la mutación topacio es algo incierto, no existe ningún registro fehaciente que garantice el momento exacto en el que aparece. Sin embargo, hay una teoría que refiere a que surge en la década del 70 del siglo pasado, en Italia específicamente. En teoría, a partir de canarios faeoínos. No se sabe bien aún si en base a una selección o a una mutación. No vamos a entrar en polémica en cuanto a una teoría u otra, en cuanto a su validez, pero sí podemos decir que hoy el topacio tiene sus propias particularidades y se encuentra homologado como una mutación independiente. Factor autosómico y recesivo, al igual que hemos descrito en el canario palo y en el canario faeo. Posee las mismas características hereditarias, ¿sí? Es decir, que es recesivo debido a su potencial de dominancia, ya que se manifestará fenotípicamente si y solo si se encuentra en situación de homocigosis. Aparecerán ejemplares portadores, tanto machos como hembras, en cuestión de ejemplares heterocigotos, ¿sí? Es decir, aquellos que posean un gen ancestral y un gen mutado. Estos serán portadores de topacio. Y lógicamente autosómicos, no nos vamos a encontrar con situación de hemicigosis porque no se encuentran en los cromosomas sexuales sino en los autosomas. Esto quiere decir que tanto machos como hembras podrán ser tanto puros como portadores dependiendo de la situación de homocigosis o heterocigosis en la que se encuentre el gen mutado. Otra particularidad genética de este carácter es que es aditivo al faeoíno. Esto quiere decir que en caso de cruzar un canario faeo con un canario topacio, obtendremos un ejemplar heterocigoto para dos caracteres mutados, para el carácter feo y para el carácter topacio. En este caso no dominará ninguno de los dos, sino que obtendremos un ejemplar virtualmente intermedio. Podrá tener tendencias en la expresión hacia un faeo o hacia un topacio, pero tenderá a ser un sujeto virtualmente intermedio. Efecto pigmentario. También es otra característica que es relativamente incierta. Trataremos de describir al menos ciertos aspectos que demuestran en cuanto a la apreciación fenotípica. El primer aspecto es la modificación en la estructura de la pluma. Si colocamos u observamos dos plumas, una mutada de un canario topacio y una de un negro ancestral, un canario clásico, vamos a ver que la pluma es totalmente diferente. Va a ser más ruin, aparentará tener menor cantidad de barbas y lógicamente esta modificación en la estructura alterará también la normal expresión de los pigmentos. En cuanto a la expresión pigmentaria vamos a ver dos características principales. La primera es la centralización. Toda la estructura melánica parece estar centralizada a las áreas de mayor concentración de pigmento respecto a un canario ancestral, lógicamente, es decir, todas las zonas de diseño van a mostrar una máxima expresión de pigmento y las zonas de envoltura de melaninas dispersas van a mostrar una expresión prácticamente nula, muy baja. Esto incluye también a la feomelanina, la que dejará la periferia de la pluma, como sucedía en los canarios ancestrales, y la observaremos también centralizada en las áreas de mayor concentración pigmentaria. A su vez, vemos una menor cantidad de pigmento, porque si fuera una simple centralización pigmentaria, el diseño debería ser más oscuro que el del clásico, porque tendría más cantidad de melanina. Sin embargo, esto no ocurre. Los clásicos siempre muestran tonalidades más oscuras, más puras, más brillantes, más fuertes. Esto quiere decir que la cantidad de pigmento, sin lugar a dudas, es menor. Y esto arroja los fenotipos que podemos observar hoy en la actualidad. Comparativamente, si intentamos trasladar o hacer una comparación entre un clásico y un mutado, veremos primeramente y simple el hipocromo no está afectado, con lo cual las áreas y la expresión será idéntica a la del clásico. En todo el resto de la estructura melánica y pigmentaria del ejemplar habrá variación. Las partes córneas, sin lugar a dudas, no son la excepción, ya que tanto patas, picos como uñas se van a ver totalmente claras. Esta mutación prácticamente destruye la expresión de melaninas en estas zonas, incluyendo los ojos.
También se verán más claros respecto a un clásico. En los ejemplares de eumelanina negra, es decir, en negros y en ágata, se van a ver un poco más claros, y en los ejemplares de melanina bruna, en brunos y principalmente en Isabeles, se va a ver aún más rojizo el ojo. Nacen con ojos rojos, luego con el crecimiento y el desarrollo van oscureciéndose, más en negros que en brunos e Isabeles. En cuanto a la expresión melánica del plumaje, vamos a obtener una centralización del afeo, es decir, que abandona la periferia de la pluma, y la vamos a observar cerca de lo que es el centro o bien las áreas de mayor concentración, dependiendo del tipo de pluma al que estemos refiriéndonos. Y luego la eumelanina también la vamos a observar centralizada con un menor grado de concentración o de saturación respecto a un clásico, con lo cual, como conclusión, podemos decir que vamos a obtener diseños similares a los del clásicos, ligeramente más clásicos, más amarronados, más sepias, debido a la concentración del afeo, y vamos a ver toda una periferia de la pluma, toda una zona de dispersión o una envoltura muchísimo más clara que la que veíamos en el canario ancestral. Ahora bien, veamos cómo es el estándar del negro topacio, cómo debe ser un buen negro topacio. Como en todo canario melánico, lo primero que vamos a evaluar es el tipo, es decir, la estructura melánica, que como ya sabemos está dividida en calidad melánica, diseño, envoltura y partes córneas. El tipo representa el 30% del puntaje total del ejemplar, donde lo primero a evaluar es la calidad melánica. Algunos estándares aún hablan de un negro sepia, de un negro amarronado. Lo cierto es que hoy, con la evolución de esta mutación, ya se ve una tonalidad negra brillante. Sí hay algo difícil de poner en palabras, que es un negro que se muestra menos sólido, menos profundo de lo que sería un negro clásico, como si hubiera menos cantidad de pigmento presente, pero es un negro brillante, es un negro muy particular del canario topacio. Pero esto tiene que ser lo más negro posible y más brillante posible, siempre que se esté evidenciando el efecto propio de la mutación. Hay un limitante en este fenotipo que está estandarizado en la excelencia, que es el raquis claro. El raquis claro en el centro de la pluma, sobre todo en plumas largas. El raquis debe ser más claro que las melaninas concentradas. Muchas veces se cree que el raquis responde a la melanización del diseño de las estrías, pero el raquis está relacionado con la envoltura. A menor envoltura el raquis se aclara, a mayor envoltura el raquis se oscurece. Debemos buscar un equilibrio en la oxidación de la envoltura para que el raquis se evidencie más claro que el diseño, siendo esta una característica estandarizada. Ya que estamos hablando de la envoltura, luego hablamos del diseño, vamos a buscar que esta sea lo más oscura posible siempre que no afecte la oxidación del raquis, ¿no? Siempre que nos muestre que el raquis es más claro que el diseño. La presencia de feomelanina es penalizable y esta muchas veces la vamos a encontrar centralizada hacia el diseño, amarronando el mismo. Cuando es muy excesiva la presencia de feomelanina también se va a encontrar en la interestría, cosa que debe ser muy penalizada. El efecto de la mutación que explicó antes Beto maximiza la expresión de los diseños, maximiza el protagonismo de los diseños de estos canarios, lo que los hace más nítidos. Esa centralización y esa pérdida de la envoltura hace que se genere un cierto contraste, una tendencia hacia el contraste. A pesar de ello, no buscaremos el máximo contraste, ya que buscaremos que haya envoltura. Pero lo cierto es que este efecto tiende hacia el contraste de los diseños, dándole mucho protagonismo. Se destacan las cabezas, que suelen ser mucho más estriadas, mucho más contrastadas que en el resto de las mutaciones. Los diseños deben ser con los mismos parámetros que en los clásicos, es decir, diseños anchos, continuos, alineados, poco numerosos, y en las mismas zonas donde las buscamos en los clásicos, es decir, cabeza, nuca, dorso, plumas largas, flancos, pecho, y en la zona de la cabeza, no solo en la parte superior de la cabeza, sino también en mejillas y barbas. Por efecto de la mutación, las partes córneas quedan desprovistas de melanina, por lo cual se buscan partes córneas color carne. En este tipo de canarios hay un intruso que se presenta muy frecuentemente y es el ágata oxidado. Es un ágata
que tiene una selección diferente al ágata que conocemos de concurso de diseño fino y corto. Este es un ágata de diseño ancho y continuo, que Norberto ya les va a explicar su origen, de dónde vienen esos canarios. Lo cierto es que se presenta mucho este tipo de canario, ya que fenotípicamente es muy similar a un negro topacio, pero en caso de no ser detectado por el juez, estos corren con una cierta ventaja en cuanto a la calidad melánica del diseño, ya que al no estar afectado por la mutación topacio, este ágata oxidado tiene un negro más profundo, más sólido. El topacio tiene un negro con menos presencia de pigmento, por lo cual, por más brillante que sea, es un negro más apagado. ¿Qué herramientas podemos tener en cuenta para detectarlos? Bueno, empecemos. La primera es la que ya está estandarizada. El raquis tiene que ser más claro que el diseño. Al momento de enjuiciar, al momento de valorar el canario, debemos buscar que ese limitante esté presente, que el raquis, la melanización del raquis sea más clara que la del diseño, cosa de asegurarnos de que está presente la mutación. Otra herramienta es la tonalidad, pero esto ya requiere mucha práctica visual. Antes se hablaba de un tono negro sepia o chocolate, pero hoy en día ya se perdió ese amarronamiento, probablemente por la selección hacia la ausencia de la feomelanina visible. Básicamente diríamos que es un negro muy propio de la mutación topacio. Vamos a intentar reflejarlo en las imágenes que estamos mostrando. A su vez, los contornos de plumas largas, de ala y cola, y también las tapas de ala, van a tener un contorno claro, un contorno desprovisto de melanina o con un grado bajo de oxidación, producto del efecto de la mutación que elimina bastante la envoltura, por lo cual esos contornos contrastan bastante con las zonas de diseño. A su vez, este tipo de canarios tiene una estructura de pluma muy particular que hace que el plumaje esté mucho más suelto en zonas de flancos, que no siempre va a estar presente, pero es una herramienta más a tener en cuenta. En el caso de presentar mucha duda, o en el caso del trabajo interno en un criadero, podemos soplar a estos pájaros y vamos a notar una estructura de pluma totalmente diferente a la de un clásico. Es una estructura un poco más ruin, donde las barbas están más sueltas, más débiles, donde los ganchófilos no están presentes, por lo cual la estructura de la pluma se hace más débil. También vamos a poder observar que el raquis del subplumaje son mucho más evidentes, más llamativos, y más claros que los de un negro o ágata clásico. Esto no quiere decir que en un juzgamiento el juez debe sacarlos de la jaula para ver si es o no topacio, ya que esto debería verse a simple vista. Pero es una buena herramienta para comprobarlo en el caso de que haya un debate o en el caso de una jura didáctica con criadores. Otra herramienta que pudiera o no estar presente es la melanización del pico y de las uñas. Muchas veces estos ágatas oxidados presentan las uñas negruzcas, cosa que el topacio no hace, ya que la mutación elimina la melanización de estas zonas. Siguiendo con las partes córneas, los ojos pudieran ser una herramienta, ya que el topacio afecta fuertemente a esta zona. Estos ejemplares nacen con ojos rojos. A medida que van creciendo, estos se van oscureciendo más o menos dependiendo del grado de melanización de cada uno de los ejemplares, pero siempre el ojo va a ser un poco más claro respecto a un ágata oxidado. Si contamos con buena luz, podríamos llegar a notar alguna diferencia entre la melanización del ojo de un topacio con la de un ágata oxidado, pero recordemos también que hay otras mutaciones como el leumo que también muestran ojos rojizos. La interferencia que ejerce el tipo sobre el color de fondo, sobre la variedad y la categoría, es mínima, ya que la mutación afecta fuertemente la envoltura, por lo cual el color de fondo queda en evidencia y esta mutación no logra en su melanina ocultar posibles defectos de variedad y categoría. El color de fondo se muestra prácticamente en su estado puro, levemente modificado, levemente interferido por una ligera presencia de eumelanina dispersa. Cruces. Nunca vamos a dejar de abordar los cruces recomendados en este tipo de fenotipos. Si hablamos de topacios, nunca vamos a dejar de mencionar que el cruce más atractivo será puro por puro. ¿Por qué? Porque lógicamente nos arroja mucha mayor descendencia útil, tanto para exposiciones como para cría. ¿Por qué? Porque el 100% de la descendencia será mutada, será topacio. En caso de utilizar
portadores o querer fabricar nuestros propios portadores, el clásico que utilicemos deberá tener ciertas características específicas. No será el clásico estándar que suele ganar en nuestros concursos, debido a que esas aves, como ya hemos descrito en su video propio, poseen ciertas cargas de feomelanina ocultas por la gran carga de eumelanina que poseen. Si utilizamos estos ejemplares que poseen cierta carga feomelánica, podrá perjudicar a la futura descendencia, al futuro topacio. ¿Por qué? Porque toda esa carga feomelánica se podrá trasladar al ejemplar puro en el futuro, y esto perjudicará y obtendremos un topacio virtualmente marrón. Con lo cual, en caso de utilizar clásicos para hacer portadores o portadores en sí, trataremos de elegir a aquellos pájaros que poseen prácticamente nula presencia de feomelanina, que no muestren pigmento feomelánico. Atención aquí, porque es un detalle muy importante, y si no lo ejecutamos tendremos 2 años de pérdida. El primero para fabricar nuestros portadores y el segundo para sacar nuestros mutados en base a esos portadores. Con lo cual, en caso de elegir un portador o de querer fabricar el nuestro propio, intentemos usar clásicos bien limpios, sin presencia de feo. En todos nuestros videos sobre negros hemos hablado del cruce entre bruno y negro. En este caso no será muy positivo el cruzamiento entre brunos topacios y negros topacios, al menos en la actualidad. ¿Por qué? Porque el bruno topacio se ha homologado mucho tiempo después del negro topacio. Cuando se homologó primeramente el factor topacio, se lo hizo en negros y en ágatas. Muchos años después en brunos y finalmente otros años después en isabeles. Con lo cual la evolución que tiene el negro topacio es muy superior a la de los brunos topacios con los que nos podemos encontrar en la actualidad. Con lo cual el cruce entre negro topacio y bruno topacio no beneficiará a nuestros negros. Sin embargo, si tuviéramos la oportunidad de encontrar un bruno topacio de excelentísima calidad, ya sea en algún criador especializado o bien de algún país vecino, posiblemente pueda llegar a ser beneficioso de acuerdo a las características que estemos buscando. Recordemos que, como siempre decimos, los negros portadores brunos suelen mostrar un cierto contraste muy particular, como que aumenta un poco la calidad melánica y pierde en su sentido un cierto grado de envoltura. En el caso de los topacios, como la envoltura está tan fuertemente afectada, muy posiblemente el cruce de un canela topacio, de un bruno topacio de excelente calidad, podría llegar a beneficiarnos. En contraposición, muchos criadores se han animado a hacer el cruce de negro topacio por ágata topacio y han obtenido buenos resultados. ¿Por qué? Porque el ágata topacio es un factor que está mucho más trabajado, se cría con mucha mayor intensidad y frecuencia que el negro topacio, con lo cual la evolución en la calidad melánica del ágata topacio es mucho más avanzada que la de los negros. Con lo cual, cuando se han trabajado negros con ágatas, han obtenido muy buenos resultados. Si intentamos realizar este experimento, lógicamente deberemos optar por utilizar un macho negro topacio con hembra ágata. De esta manera ya obtendremos 100% de descendencia negra topacio y solo los machos serán portadores de ágata. Con lo cual este sería el cruce recomendable siempre y cuando sea posible. Ahora bien, para utilizar un ágata topacio en este tipo de cruces, no utilizaremos cualquier ágata topacio. No será beneficioso el ejemplar de concurso con diseño fino y entrecortado, sino que iremos a buscar a los criadores exponentes en los ágatas topacios, pero no seleccionaremos los de mejor calidad, sino que iremos a aquellos que generen una cierta tendencia de oxidación en su diseño, que muestren el diseño lo más ancho y continuo posible. Estos pueden ser los ágatas topacios que nos sirvan para mejorar nuestro plantel de negro. Siempre, pero siempre recuerden que en caso de realizar cruces atípicos, es decir, utilizando portadores o utilizando en este caso ágatas, los ejemplares que utilicemos tienen que darnos una característica específica que nos sea útil. Sea diseño pectoral, sea calidad melánica, sea diseño de cabeza, sea diseño continuo, sea cual sea la característica que busquemos, tiene que estar presente en uno de estos ejemplares que utilizaremos para los cruces atípicos. En caso de que no lo exista, optaremos siempre por el cruce puro por puro. Estos cruces atípicos con ágatas son el origen de la aparición de los intrusos que les hablaba Rodri hace unos instantes.
Ocurre que una vez introducido el gen ágata en nuestro plantel de canarios negros topacios, cuando comencemos a utilizar algún negro portador de topacio, inevitablemente sacaremos también hembras ágatas clásicas de esta misma línea, ¿no? Estos ágatas oxidados. Pensemos rápidamente la utilización de un ágata topacio de una línea oxidada con diseño ancho. Si lo enjuntáramos con una hembra negra portadora de topacio, ya en el primer cruce podríamos obtener estos intrusos, estas hembras ágatas oxidadas que lógicamente portarán topacio. Antes de terminar, no te olvides de dejarnos un like, un comentario y pasarle este video a quien creas que pueda interesarle. Todo esto nos impulsa a seguir realizando videos como este. Nos vemos en el próximo capítulo del arte de los pigmentos con los canarios brunos topacios.